Buenos días. Qué bueno verles hoy acá. Voy a pedir algo importante a los hermanos que dominan el inglés. Tenemos visitas que no saben español. Si usted puede colocarse al lado de ellos y ayudarles un poco, sería muy interesante, muy importante. ¿Okay? Así que nos están visitando algunas personas que no saben español y necesitan algún ayudante a su lado. Si usted domina bien el inglés y el español, por favor, ayúdenos. Hoy terminamos con la serie Anímense. Yo he vencido al mundo, o como aparece en nuestra página web, Cristo el Redentor. Hace semanas atrás, hermanos, varias semanas, yo fui con mi familia al lago de Forest Lake, donde vivimos. Fuimos a pescar. Nos fuimos de pesca. Nos preparamos, tomamos la caña. Una sola caña tiene toda la familia. O sea, nos las turnamos. Es una sola caña de pescar. Y por turno la usamos. Cuando estaba preparándolo todo y pregunté, ¿y la carnada? Me trajeron un pedazo de pan. Yo dije, pan. Ok. Es algo muy particular, pescar con pan. Claro está, hermano, no pescamos nada. Estuvimos allí alrededor de unas 2 horas lanzando el anzuelo. Veíamos los peces que se comían nuestro pan esponjado, porque cuando cae en el agua se esponja y ya los peces no pican el anzuelo, sino que se comen el pan. Fue un día divertido, pero un poco frustrante por no haber tenido la posibilidad de haber pescado. Lo importante de todo fue el tiempo familiar. Pasamos un buen tiempo familiar y hasta nuestra mascota estuvo corriendo y a veces estorbando un poco cuando teníamos que lanzar el anzuelo al agua. Este tipo de pesca que por lo general hacemos nosotros hoy no es el mismo tipo de pesca que se hacía en tiempos de Jesús en el mar de Galilea. Allí por lo general hay mucha pesca, muchísima pesca. Existen en el mar de Galilea, en el lago, existen 22 diferentes especies de peces, variedades. Además, no se pesca con caña en ese lugar. La gente se lanza en sus botes adentro. Sus botes son lo suficientemente grandes para arrojar las redes. Este lago tiene alrededor de 123 kilómetros cuadrados y a su alrededor, hermano, hay más de 9 pueblos o aldeas con aproximadamente 15,000 habitantes cada una. Para los tiempos de Jesús estoy hablando. Eran pueblos que vivían de la pesca, era su negocio, vivir de la pesca. Comían y vendían de lo que pescaban. Era una dieta muy rica en proteínas. De los discípulos de Cristo, por lo menos 9 fueron pescadores profesionales, que a la vez algunos de ellos tenían ya empresas establecidas como tal. Digo esto, hermanos míos, para recalcar algo muy importante, porque cuando Jesús llamó a algunos de estos pescadores, los llamó diciéndoles que ahora los retaba a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres que no se pescan con redes de peces, y mucho menos con una caña y pan, falsa carnada. Jesús
los retó a echar las redes del Evangelio al mar de los seres humanos y atrapar los corazones con la salvación de Cristo. Estas redes se van a la profundidad de la vida de los hombres y de las mujeres. Estas redes no se tejen con hilos corrientes, sino que se tejen con hilos de amor, con los hilos del Evangelio de Jesús. Estas redes no sacan peces, estas redes deben sacar ovejas. Qué diferente. De pescadores a pastores. Hermanos míos, iglesia, y ese es el mismo mandato que tenemos hoy. Ese es el llamamiento que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Porque cada quien que se acerca a Jesucristo y busca en Él la salvación, se convierte en un pescador de hombres. A veces no tenemos ni siquiera una Biblia para presentar el Evangelio, pero tenemos nuestras vidas. Y Dios nos salvó para que habláramos a la gente de lo que había hecho en nuestros corazones. Tu vida, hermana, hermano, es lo único que cuenta en esta tarea de pesca en el día de hoy. Lo único. Este discurso que vamos a tener hoy se desarrolla en Galilea. Sus protagonistas son los mismos hombres y que Jesús encontró pescando en aquella oportunidad cuando principió su ministerio. La diferencia es que para estos hubo otro tipo de llamado u otro llamado que se sumó al llamado anterior. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan capítulo 21, versículos 1 al 3. Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, que es el mar de Galilea, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Probablemente Tomás era gemelo con otro. Es como cuando le decimos a esos niños que tenemos por aquí, tenemos a dos aquí en la sala, le decimos cuates, ¿ok? Porque nacieron en el mismo parto. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Estoy aburrido. Voy a ir a pescar un rato. Ellos le dijeron: vamos contigo, te vamos a acompañar. Fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron absolutamente nada. En este primer punto, amada iglesia, vemos pescadores que estaban desalentados. Jesús había resucitado, se había aparecido en 2 oportunidades, pero ahora ellos no lo habían visto más. No sabían qué iba a pasar. El desaliento les llegó. La duda estaba en sus corazones. Vamos a pescar. Me voy de pesca. Eso pasa con nosotros en algunas oportunidades. Los que tenemos una caña de pescar, aunque sea de toda la familia, la tomamos y decimos: me voy a pescar. A mí no me gusta andar de solitario, honestamente. Yo quiero, cuando voy a algún lugar, que alguien vaya conmigo, poder compartir ese tiempo con otra persona. Entonces, a veces quiero salir de pesca porque estoy estresado, no me siento bien, y creo que salir a pescar me va a ayudar. Y es verdad, eso ayuda.
Pero cuando veo que estoy solo y que tengo que ir solo a hacerlo, prefiero quedarme en casa. Pero estos pescadores, como era su profesión, decidieron ir a pescar. Iglesia, amigos, ellos estaban desalentados y el desaliento nos repliega muchas veces. Nos acorrala, nos arrincona. Eso hace el desaliento. Hace 3 o 4 semanas atrás, para ser exacto, el domingo 13 de marzo, yo hablé del desaliento en esta sala. Y usé una ilustración sobre la jubilación del diablo. No sé si algunos se acuerdan que yo usé una ilustración sobre que el diablo se quería jubilar. ¿Ok? Ya se sentía cansado de tanto trabajar y de luchar y no lograr verdaderamente llevarse a todo el mundo al infierno. Entonces dijo, no, yo me retiro más bien. Busca su retiro y se va a jubilar. Voy a repetir la misma ilustración, pero de una manera un poco condensada. Vendió todas sus cosas entonces, todas esas armas que él tenía para engañar a la gente, las puso a la venta en un yard sale. Y que todo el que iba pasando iba comprando aquellas armas. Y las vendió todas menos una. Una sola arma no pudo vender. Alguien le preguntó, ¿y por qué no vendiste eso? Es que está, parece que está muy cara. ¿Por qué no le bajas el precio más bien? Dice, no puedo. Eso es lo que vale. Menos de eso yo no puedo vender esa arma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo que seguir trabajando porque si me queda esa arma, no justifico el hecho de que esté conmigo. Así que tengo que trabajar. ¿Y qué hace esa arma? Bueno, es el arma más útil que he tenido. Esa arma es la cuña del desaliento. Una cuña es algo que se mete en una puerta para que la puerta no pase. ¿Ok? A veces queremos que una puerta se quede abierta y venden unas cuñas de madera, las venden en Home Depot, valga la propaganda. Usted coloca la cuña en la puerta y ya la puerta no se va a cerrar. La mayoría de ustedes conocen de eso. Ahora antes las hacían de madera nada más, ahora las hacen hasta de metal, de silicón, de goma, qué sé yo. La cuña detiene. Y cuando la gente se desalienta, lo que hace Satanás es trancarlos con esa cuña para que no se muevan a buscar el aliento que necesitan. Y eso es lo que estaba haciendo. Como no la vendió, él tuvo que continuar trabajando. Y lo estaba haciendo en este momento con los discípulos de Jesús. Los estaba desalentando. Y Pedro, el primer desalentado. Porque su mente estaba clavada en la traición que hizo cuando el Señor fue entregado a morir. Cómo traicionó Pedro. Porque no solamente fue Judas el traidor. Lo que pasa es que Judas no se arrepintió de su pecado, pero Pedro sí lloró amargamente por su pecado. Y estaba ahí batallando en su mente. Si el Señor aparece, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Porque yo lo amo realmente. Ellos habían dejado sus redes en tiempos pasados, hermanos, para seguir a Jesús y ganar a otros para Cristo. Pero se les olvidó aquel llamado que el Señor le hizo en aquella oportunidad. Habiendo dejado sus redes, ahora se olvidaron del llamado. Ahora no se daban cuenta que ya no eran pescadores, que no tenían que ir al lago de Tiberia a pescar nuevamente, que lo tenían que hacer en tierra firme. Ignoraron intencionalmente, porque no querían enfrentarse o confrontar lo desconocido. Y es difícil. Cuando uno llega a una puerta de un apartamento y va a tocar la puerta y no sabe qué va a pasar después que la puerta se abra. ¿Y cuántos portazos me han echado en la cara en todos los años que tengo como evangélico? ¿Cuántos portazos me han dado en más de 40 años?
Porque no sé qué está pasando o qué piensa la persona del otro lado. El sábado, después que salí del instituto, fui a Hoover a hacer una visita. Y se me había olvidado un poco dónde estaba la dirección. Y yo dije, no, nada, el Espíritu Santo tiene que llevarme. Entonces cuando estoy por allí, le pregunto a una persona que estaba allí, le digo, mire, yo realmente no me recuerdo bien, pero ¿usted sabe dónde vive el señor Daniel Cruz? Y se me queda viendo el hombre así, con una cara de, ¿quién eres tú para preguntarle por ese señor? Es que yo vine hace varias semanas atrás y le ofrecí una Biblia porque él me dijo que no tenía Biblia, y aquí le traigo la Biblia. La Biblia estaba nueva en su paquete y todo, y entonces él la ve y me dice, yo creo que él vive allá, 3 puertas más allá en el edificio de enfrente. Ve aquella puerta donde está el hidrante, usted entra y creo que es a mano derecha la primera puerta. Ah, muchas gracias. Tomé su nombre, su teléfono, hablé con él un rato y me fui para allá. Y era allí, evidentemente. Yo sabía que él me estaba enviando al sitio. Yo sabía que lo que pasaba es que él estaba desconfiando de mí. Pero cuando yo llegué, toco la puerta. ¿Quién es? Y yo le digo, gente de paz. Esa es la respuesta normal de todos nosotros. Y vuelvo a tocar y me dicen, ¿quién es? Una voz de mujer. Y escuchaba a muchos niños. Total que la señora abrió y le pregunté por Cruz. Me dijo, sí, él vive aquí. Me lo puede llamar, mire, es que yo le traigo esto. Y le hice la misma explicación. Y cuando estoy allí con ellos, me dicen, no, mire, él no está aquí, él está trabajando y no está trabajando en el estado. Está fuera del estado. Ah, bueno, señora, mire, aquí tiene. Entréguele esta Biblia, entréguele mi tarjeta, ahí está todo. Y yo voy a pasar después. Usted podría darme el número de teléfono, lo que pasa es que perdí todos esos datos. Entonces me dio el número de teléfono de él y al salir lo llamé y sí, él está en Tennessee trabajando. Hay que volver. Necesito que me acompañe alguien. Y había Gerardo y Gerardo me está viendo así. Hermanos, uno tiene que enfrentarse a lo desconocido. Nosotros no sabemos qué va a pasar detrás de una puerta, pero algo va a pasar. El Señor solo nos dio una orden, id y haced discípulos. Él no dijo, toquen la puerta o primero llamen por teléfono a ver si los quieren recibir. Y Él prometió algo con ese mandato que repetimos aquí cada semana. Yo estaré con ustedes todos los días. O sea, vayan, que yo voy con ustedes. El Espíritu Santo, mi Espíritu, los va a acompañar. Y lo que tengan que decir, lo voy a decir yo. Va a salir de mí para llegar al corazón de ellos. Solamente hablen lo que les he enseñado. Compartan lo que yo les he enseñado a ustedes. Así de sencillo. Es muy fácil, hermanos. Lo que pasa es que enfrentarse a lo desconocido, a lo misterioso, a lo inédito, es difícil, pero hay que tener valor. Ellos dijeron, vamos a pescar. Hubiera sido mejor nunca haber abandonado las redes. Quizás estuvo en el pensamiento de ellos. Vamos, esto que estamos viviendo es tan hipotético que yo no sé qué va a pasar. Yo quiero ir y perderme de vista. A veces le pasa eso a uno, que dice, no, ya no quiero más, quiero arrancar y echar a correr. Dejaron el llamado del Señor, dejaron el reto que de hecho ya había sido experimentado por ellos en otras oportunidades. Allá en Mateo capítulo 10, 5, 8, el Señor los envió a sanar a los enfermos, a predicar el Evangelio, hasta resucitar muertos, a curar leprosos, a expulsar demonios. Y al final le dijo, miren, recibieron de gracia, den de gracia. Ustedes han recibido de gracia.
En otra oportunidad, cuando mandó a 70, en Mateo 10, 40, 42, que envió a 70, les dio instrucciones y les dijo: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Hermano, el que recibe a cada uno de ustedes en la casa de él para escuchar el evangelio, está recibiendo la presencia del Señor Jesús. Y el que recibe a la presencia del Señor Jesús, está recibiendo al Padre. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Ahí está, en Mateo 10, 40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que recibe el profeta. La misma recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que tú recibiste, hermano? Hermana, cuando recibiste la palabra. A ver, no escucho. La salvación. ¿Se compra en Kohl's la salvación? ¿La puedes buscar en Walmart? O tal vez alguien que por ahí la haya dejado perdida, la encuentra en el thrift store. No, ¿verdad? Solo en Jesucristo encuentran la salvación. Y no se pierde para que la dejen entonces en una tienda de objetos perdidos o de cosas usadas. Usen su salvación. Crean en Jesús con temor y temblor. Y vayan y salgan de aquí a ganar a Birmingham para Jesús. Se trata que cuando Jesús envía a los 70 y envía a los discípulos entre esos 70, dice más adelante en el versículo 17 que ellos llegaron con gozo, con alegría, diciendo las cosas que habían pasado. Hasta los demonios se nos sujetan. Hasta los demonios se nos sujetan. El desaliento hace retroceder a la gente. Y esa es una realidad. Nos hace olvidar las promesas que Jesús nos dio. Pero el llamado de Jesús origina valor. Si Jesús te ha llamado, sé valiente. El versículo, del versículo 4 al versículo 14 dice: cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los peces que ya no podían sacarlos. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, es Jesús, el que está en la playa. Presta atención, míralo bien. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se vistió, se puso la ropa, porque se había despojado de ella. Quiero hacer un paréntesis. De los pescadores habían uno o dos que se quitaban la ropa, se quedaban en ropa interior, porque a veces las redes se enredaban en el fondo del lago con unas piedras, con unas ramas, y había que tirarse al agua para sacarlas. Entonces esas personas tenían que estar listas para lanzarse al agua. Pero fíjense, parece aquí una cosa contradictoria. Dice que Pedro se ciñó su ropa y se lanzó al agua. Él no esperó que la barca llegara a la costa para encontrarse con Jesús. No, no esperó eso. Él se lanzó al agua, nadando hasta la costa. Vestido, se mojó todo para encontrarse con Jesús. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces, pero estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de esas brasas y pan. O sea que el Señor se llevó su lunch para allá. Jesús les dijo: traigan algunos otros peces de los que acaban de pescar, para unirlos, ¿no?, en la cocina. Simón Pedro salió del agua, sacó la red a la tierra llena de grandes peces. Eran 153 peces exactamente. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. ¿Saben cuántas personas hemos ganado de diciembre para acá? Ustedes no tienen ni idea las personas las cuales hemos alcanzado
con las personas que hemos hecho amistades. Son muchos, hermanos. Son muchos. Y necesitamos discipularnos. La red nunca se va a romper. La red está fortalecida. No tengan miedo de lanzarla. Pero hay que salir a discipular a la gente que ganamos. No las podemos dejar. Nunca se deja a un bebé recién nacido única y exclusivamente para que se alimente por sí solo. No pueden, no saben. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad delante de Jesús. Hay mucha gente esperando. Hay mucha gente. Por aquí. Ok. Sigue diciendo. Jesús dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Todavía la cosa estaba ahí dudosa. ¿Tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Jesús les dijo, bueno, me pasé una página más allá. Ok. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Nos hemos visto muchas veces tentados, hermanos míos, a soltar lo que Dios nos ha dado y a volver a nuestras actividades del pasado. Muchos pastores, hermanos, muchos pastores han dejado el ministerio pastoral por razones que no vamos a hablar acá, pero lo han dejado y han decidido volver a sus actividades anteriores y no han vuelto a seguir sirviéndole a Jesús. Yo conocí un pastor que desesperado por la economía en su hogar, que estaba viviendo un gran problema económico con su familia y su salario era muy bajo. La iglesia donde pastoreaba era una iglesia muy pequeñita y no podían pagarle un suficiente salario, pero él se dedicaba a tiempo completo y su esposa hacía un trabajo afuera, pero sus hijos tenían que pagar la colegiatura. Y él tenía que sudar mucho, trabajar duro allí, esperando que la gente le diera alguna que otra ofrenda de vez en cuando. El Señor a veces lo premiaba de esa manera. Y buscaba a la esposa trabajar duro también afuera. Y era duro para ese hombre. Un día dijo, ya está bien, yo no voy a seguir más en el pastorado. Ya mis hijos han crecido y tengo que darles la oportunidad de prepararse en la universidad. Si yo sigo en el pastorado, ellos no van a poder prepararse. Yo tengo que ganar más dinero. Así que voy a volver a mi antigua profesión. Él era vendedor. Entonces consiguió vender ahora repuestos de carro. Y entonces se tomaba su día libre y parte del día sábado y salía a trabajar en una zona que le asignaron. Tenía experiencia y le estaba yendo bien. Y pensó, si yo ocupo todos los días de la semana para vender y me dan una zona más grande, entonces yo voy a poder ganar mucho más y resuelvo el problema. Pero un día Jesús lo confrontó con el llamado que le había hecho al ministerio, el llamado que él había aceptado y que su familia le había apoyado en ese llamado. Le había apoyado y su familia misma se sintió en el compromiso de servirle al Señor junto con el pastor. Y cuando Dios lo confrontó, en aquel momento él lloró y pidió perdón y se sintió avergonzado porque por mucho más dinero iba a abandonar a aquellas ovejas a las cuales el Señor le había llamado a atender. Hermano, nunca dejes de lado el llamado que Dios te ha hecho
Y el llamado que Dios te ha hecho es simplemente ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado, no hay otro llamado. Quizás a lo mejor a algunos les esté llamando para ir a servir como pastor. Quizás a lo mejor en el trabajo misionero. Pero a todos nosotros nos llamó para ir y hacer discípulos. ¿Y qué pasa cuando tengo la oportunidad de hacerlo? Ay, es que estoy cansado. ¿Saben que eso de estar cansado es una mentira que nos hacemos nosotros mismos? Y la mentira no es para evitar la responsabilidad de hacerlo, sino para evitar salir simplemente. Ayer mi esposa y mi hija habían llegado de trabajar y sus planes eran volver a salir para ir a Walmart a hacer unas compras. Esas compras de media semana, aunque ya estamos a finales. Estábamos a finales. Y bueno, al final, entre una cosa y la otra cosa, llegó la noche y entonces dijeron, no, déjalo así, mañana ahí hay algo que comer para mañana, no importa, déjalo así, mañana ya veremos. Entonces yo estaba en mi cama y yo decía, ay, a mí me da flojera. Yo había trabajado toda la mañana en el Instituto Bíblico dando clases, después había ido a visitar, y entonces cuando estaba en la cama dije, no, porque si yo no voy, mañana no tengo yo que comer en el desayuno. Hermano, hay algo importante que va a afectar mi vida. El Señor me da promesas. Cuando yo me dispongo a hacer su voluntad, el Señor me va a decir, te voy a dar del mismo alimento de los profetas vas a comer. No te voy a abandonar. Me ceñí mi ropa nuevamente, me monté en mi carro y fui a Walmart, hice las compras y tranquilo, yo no llegué allá renegando de nada, me sentía bien yendo a hacer la compra. Eso es lo mismo, hermano, cuando uno sale a evangelizar, el diablo te va a desalentar, te va a decir, no, has trabajado mucho, a lo mejor llegas allá, te cierran la puerta o no consigues a la persona, no te tratan correctamente cuando estés en la casa, vas a perder tu tiempo, mejor quédate en tu casa, descansa, has trabajado tanto esta semana. Es así. Y se acaba el desaliento cuando tú tomas la decisión y das el paso. Y el Señor dice, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Nunca dejes a un lado las cosas de Dios. El verdadero llamado es ser pescadores de hombres. Ese fue el llamado de los discípulos. Este llamado de Jesús es enfático. Este llamado de Jesús es suficiente. Este llamado de Jesús es muy claro. No retrocedas. No retrocedas por causa del desánimo. Cíñete con el vestido de la confianza. Llénate del Espíritu Santo de Dios y sal afuera. Porque ese es el arma más grande que tiene. El diablo solamente quedó con el arma del desaliento. Es la única que usa ahora. Es con la única que está trabajando. Pero tú tienes el arma más grande. Tienes la armadura de Dios. La armadura del poder de Dios. Amén, iglesia. Amén. El desaliento hace retroceder, el llamado origina valor, el reencuentro con Jesús reafirma nuestra fe. Toda aquella noche no habían pescado nada. De seguro acrecentó esto su desánimo. Se pusieron aún mucho más desanimados y oyeron la voz de Jesús. Hijos, ¿tienen algo de comer allí? No hemos pescado nada. Ah, bueno, echen la red al lado derecho de la barca. Y sacaron peces hasta que sobreabundó. Sacaron muchos peces. Esta actitud obediente generó un milagro. Hermanos, la actitud de ir el día viernes pasado al parque a trabajar juntos, sábado pasado, ya me corrigieron por allí. Vi las bocas diciendo sábado.
Cuando estábamos allí, trabajando con esa gente, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, nosotros vimos a Jesús en la playa. Y nosotros vimos a ese Jesús animándonos. Nosotros vimos a ese Jesús dándonos el calor que necesitábamos, dándonos el aliento. Jesús siempre espera que vengas a Él, a que reposes en Él. Pedro un día caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan? En aquella oportunidad en el mismo mar de Galilea, y caminó sobre las aguas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó caminando en el agua, y todos creyeron que era un fantasma cuando lo vieron y se aterraron. Y alguien dijo: es Jesús. Y Pedro dijo: Señor, yo quiero como tú caminar en el agua. Y cuando Jesús le dice: bueno, ven conmigo, ven, camina conmigo, Pedro se paró en el agua y vio que estaba parado en el agua y empezó a dar pasos. Pero él mismo se asombró de su propio éxito. Hermano, no fue que le dio miedo. Él vio las aguas, sí, él le impresionó, pero dijo: wow, estoy caminando. Pensó en su persona, no pensó en que Jesús lo estaba esperando. No pensó en quién estaba allí dándole la fortaleza para que caminara. Inmediatamente se hundió. Allí estaba Pedro, hermanos, esperando que los apóstoles sacaran sus iPhones, sus teléfonos, y los flashes se prendieran para ver cómo él estaba caminando en el agua. Confió en sí mismo. Abandonó la mirada de fe que tenía que tener. Pero ahora, hermanos, ahora Pedro no agarró y salió caminando sobre las aguas. Se lanzó a las aguas y nadó, porque entendía que esa era la manera como tenía él que hacerlo. Se humilló, llegó a nado, mojado, para poder estar con su maestro. Y Pedro pensó: no puedo aguantar más, lo necesito, quiero estar a su lado, quiero que me alimente con su espíritu, quiero que me alimente con su palabra. Ese es el Jesús resucitado, el que me ofreció la vida. Ahora, ese eterno Cordero que se inmoló en la cruz y que yo traicioné, quiero vivir para Él. Y se decidió. Y la decisión produce restauración. ¿Quieres ser restaurada, iglesia? Necesitamos reconocer, en primer lugar, que soy malo. Soy malo, yo no soy bueno, que mi vida constantemente me conduce al pecado, que no puedo confiar en mi corazón. La palabra de Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y Pablo en 1 Corintios 12 dice: así que el que piense estar firme, mire, cuídese que no caiga. No. Ya yo deseché todo el pecado. Yo estoy bien. Ahora, a salir a buscar a la gente, o que la gente me venga y me busque a mí. ¿Qué engaño? Pedro siempre vivió engañándose. Se engañó a sí mismo. Solo al final se dio cuenta cuando traicionó al Señor negándole. Ahora, más confundido que nunca, viene a la presencia del Señor y Pedro piensa: me va a reprender, pero en lugar de ello señaló a todos los demás apóstoles del Señor Jesús delante de Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿verdaderamente me amas más que estos? Wow. ¿Usted se atrevería a decir: sí, yo te amo más que estos? Qué difícil. ¿Cuánto piensas tú o sabes que aman los otros a Jesús? Probablemente tú no amas a Jesús como el que tienes al lado en este momento. Y Él lo ama más que tú. Al amor que le damos a Cristo no le podemos poner un peso.
pero sí tenemos que darle calidad. Me amas más que estos, me amas con calidad. Y la palabra que utilizó el Señor allí para preguntarle por el amor era agapao, en griego quiere decir amor, amor que acerca a los corazones, amor divino, amor que solamente produce Jesús. Y el Señor le preguntó eso y Pedro, el orgulloso Pedro, confundido, le respondió, claro que te amo más que todo. ¿Qué pasa? Tú deberías saberlo. Yo soy el más santo. Imagínate, voy a ser el primer papa de la iglesia. Eso fue lo que dijo el Pedro. ¿Qué fue, maestro? ¿Estás dudando de que yo te amo? ¿Acaso olvidas que una vez te dije que aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca me voy a escandalizar? Pero no fue así, hermanos. Jesús estaba tratando de avergonzarlo y en esa disciplina que le estaba aplicando a Pedro, Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la palabra allí es, tú sabes por experiencia que yo te amo, Señor. Pero no se comparó con el amor de sus compañeros. 3 veces le hizo la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y 3 veces le responde Pedro al Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y 3 veces le da una orden Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Agapao expresa el más elevado amor que se pueda tener, el más profundo amor, el amor más espiritual, el amor más desinteresado. Pedro siempre respondió, yo te fileo, yo te amo, con un amor filial, con un amor de amigos, de hermanos. Pero el Pedro de antes, el soberbio, nunca le dijo, claro que yo te agapao, te amo profundamente, no dudo nada de este amor, porque no era verdad todavía. Pero ahora ya era el cristiano restaurado, ya Pedro era el cristiano humilde, ya Pedro estaba con su cabeza abajo, con sus ojos llenos de lágrimas, y recibió la comisión que el Señor nos comisiona hoy. Pastorea, alimenta a mis corderos. Esa es nuestra comisión. No es la comisión solo del pastor, no es la comisión solamente de los líderes de los grupos pequeños, es la comisión de todos y cada uno de nosotros. El doloroso diálogo terminó con un cariñoso pastorea mis ovejas. Dios quiere, y les pido que se pongan de pie, por favor, que por alguna razón se han cometido errores, ustedes han cometido errores y lo han negado en una actitud pecaminosa. Arrepiéntanse, vuelvan a arrepentirse. No han perdido la salvación los que la tienen, pero los errores les están conduciendo al mismo hecho de no tener en cuenta de que Jesús está allí esperándote en la playa. Dios restaura cualquier vida. Siéntate al lado de Jesús para que comas con Él. No importa de quién se trate, no importa cuál sea tu falta, Él lo va a hacer. Él va a restaurarte totalmente. No permitas que el pecado continúe el avance, creando una metástasis en tu corazón hasta que tu corazón se vea totalmente destruido. Arregla tu situación con Dios. Ponte a cuenta con Jesús. Búscalo, porque Él te va a ayudar. Él te extiende la mano y te dará respuesta. Recuerda, un día el gallo va a cantar, y el gallo siempre va a cantar. Es lo natural que el gallo cante. ¿Has escuchado el canto del gallo?
Bueno, entonces ven a Jesús. Ven a Jesús y llora amargamente, arrepentido. Y Dios te va a habilitar para su servicio. En las últimas 7 semanas, escuchaste, iglesia, con intensidad el mensaje de Cristo. En tus ojos yo veo compasión y siento tu hambre por la verdad. Una noche yo fui al encuentro del Salvador, hermanos, a quien he servido más de 40 años. Encuéntrate con Él hoy. No es que los 40 años fueron de perfección. Hubo tantos fracasos y tantos problemas que el hombre del cual les hablé, el pastor del cual les dije, soy yo mismo. Y estuve a punto de abandonar el ministerio. El único que murió y resucitó te ama. El único que murió y resucitó te da la esperanza, una esperanza de nueva vida. Él me perdonó en aquella oportunidad y Él te ofrece a ti lo mismo, el perdón. Él quiere darte un perdón tan inmenso, tan grande, que aún ni siquiera podemos concebir en nuestra mente tal perdón. Él te pregunta, mencionando tu nombre, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Inclinen sus rostros, por favor.